Hoy estamos a 4 de julio, más de una semana después del doblete sísmico que causó tantos estragos en Venezuela. Para nadie es secreto ni para nadie es oculto todo lo que está sucediendo, el tamaño de la crisis humanitaria que estamos viviendo en nuestro país el día de hoy. Y bueno, nuestra contribución es de parte de lo que es la psicología y la psiquiatría, porque ciertamente la sociedad civil de manera individual y colectiva están sufriendo el caos de este desastre natural. El día de hoy está, por supuesto, mi esposa, Bélgica Guerrero, psicólogo clínico, y tenemos un invitado muy especial, un amigo, el ilustre doctor Edgar Capriles, psiquiatra y médico internista de una larga e ilustre, vuelvo y repito, trayectoria en lo que salud en general respecta en nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por honrarnos con su presencia y su conocimiento. Gracias por la oportunidad, todo lo contrario, para poder contribuir en momentos tan aciagos como estos. Precisamente para eso estamos acá. Estamos viendo, hemos estado en la calle, mi esposa ha estado prestando asistencia psicológica a cualquier cantidad de personas, usted también. Y bueno, estamos viendo una grave problemática a raíz de todo este desastre natural tan fuerte. ¿Qué estamos observando en la calle como especialistas de la salud mental? ¿Qué es lo primero que nos asalta, verdad, cuando observamos a la gente en la calle después de todo esto? Bueno, hay un estado de alerta generalizado, alerta que se explica, que es lógico, porque venimos de un evento extremadamente traumático porque hubo una amenaza real el 24 de junio en el que la tierra y nuestras infraestructuras se movieron y teníamos racional temor de morir. Y en ese momento estábamos muy alerta, casi algunos llegaron al pánico, y eso es explicable porque las amígdalas cerebrales toman el control del funcionamiento del cuerpo para producir una respuesta psicológica y biológica de defensa de la vida, de ataque y defensa de la vida, y así se llama. Y luego de eso quedamos en modo alerta, que es mantenido por las réplicas. Pero en la medida en la que vaya disminuyendo las réplicas, el deber ser es que vayamos tranquilizándonos y vuelva a la normalidad. Todavía nosotros estamos en ese estado de alerta, cualquier ruido, cualquier movimiento hace que haya una vibración, que creamos que hay un temblor, pero verificamos y es una falsa alarma. En algunas ocasiones es verdad, es una réplica. Pero repito, va a ir disminuyendo, y lo que dicen los expertos es que llega un momento en el que va a haber un silencio, una tranquilidad que va a durar décadas. No es verdad que viene un nuevo terremoto. No viene un nuevo terremoto, sino dentro de varias décadas. ¿Cuántas? No se sabe. ¿Cuándo? No se sabe. En todo caso, ese modo alerta debemos ayudar a ir paliándolo, acercándolo a través de una serie de conductas que van a facilitar el que retomemos la vida y el que retomemos la tranquilidad. Muy bien, muy bien. Bélgica, has estado asistiendo a personas principalmente damnificados que vienen de La Guaira. ¿Qué has estado observando en estas personas que vienen directamente de donde el drama es mayor? Porque también tenemos ciudades y localidades en Venezuela donde hay personas donde han sufrido daños en sus hogares, pero no ha habido pérdida de repente del hogar, no ha habido pérdida de vida en el sitio en específico. Entonces, obviamente, el grado de trauma, el grado de dolor que las personas están atravesando va a ser distinto. Cuéntame un poco del trabajo que has estado Como haciendo. lo dice el doctor, en esta primera fase está en un estado de alerta. Y primero, los pensamientos catastróficos son evidentes. Y las emociones son sub y baja. Podemos ver una persona que dice, yo quiero ayudar, me quiero ir de nuevo. Y 5 minutos después me pasó, no sé dónde estoy. Entonces, ¿qué hay afectación? Memoria corto, mediano y largo plazo. Hay un colapso, el doctor lo puede explicar más, pero desde el punto de vista psicológico, pues ansiedad, ataque de pánico, el estado
hay una culpa perenne, es lo que más se da, no estoy haciendo suficiente, y en víctimas que han sido afectadas. Hay una oportunidad, una persona me decía, me quiero devolver porque mi mejor amiga quedó en el 4º piso y yo quiero ir a buscarla porque minutos antes habíamos coordinado para tomar café. Entonces la culpa, la frustración, la impotencia, el no hacer nada o lo que debía hacer, ¿ok? Otras personas me manifestaban daños como vieron personas morir y no hice nada, me quedé paralizado. Entonces, lo primero que se le explica es que todas estas reacciones en este estado de alerta son totalmente válidas, porque como lo explicaba el doctor, tu cuerpo es un ajuste fisiológico, neurológico, y el cuerpo está diciendo, bueno, vamos a actuar en modo alerta, sobrevivencia. Entonces, todas estas conductas, lo que le digo a las víctimas, son válidas y que hay que transitarlas. Hay frases que salen tal vez de una persona con buena intención en decir cálmate, pero ¿cómo le decimos a alguien cálmate si se le derrumbó la casa o vio muertos? ¿Cómo le decimos no, tranquilízate, todo va a pasar? Entonces es importante, y siempre se los explico, que las personas transiten, primero validen la emoción, ¿ok? Segundo, transitar, y ahí es donde vienen las estrategias para que esa emoción no se implante en prolongado y la persona quede pues en esos estados. Pero ahorita lo primario es reubicar a la persona en tiempo y espacio. Y como decía el doctor, siempre les explico, según científicos, estas réplicas son necesarias, liberación de energía, y bueno, no sé cuántas décadas viene. Entonces, en plena consulta, muchos ancianos, entre el dolor y lo jocoso que somos como venezolanos, dicen, ay, qué alivio, licenciada, porque entonces de aquí a allá yo no estoy. Entonces, explicarle desde un contexto tal vez más simple, la parte científica da alivio. Y me encanta como el doctor lo explica, porque también la persona debe saber que su cuerpo fisiológicamente va a sufrir unos cambios. Entonces explicarle la regulación del cuerpo, me baso mucho en eso, porque entonces es que yo estoy sintiendo esto, entonces estoy infartada. No, es un ataque de ansiedad. Entonces vamos a respirar, y esa es la mayoría de las cosas que estoy viendo en estos momentos, y cosas más difíciles que me reservo por cuidado también de las mismas víctimas. Sí. Específicamente hablando del tema de la culpa, que creo que es bastante poderoso en este aspecto porque lo hemos visto de distintos sectores de la población. Aprovechando aquí a agradecer a todos los venezolanos que están en el exterior porque han dado la cara. Han dado la cara por esta crisis, han estado enviando dinero, han estado enviando recursos, han estado moviendo a otra gente, y eso se los agradecemos. Hemos escuchado ya de bastantes personas que están afuera que se sienten culpables porque no pueden hacer más y quieren hacer más, se quieren devolver, quieren mandar dinero donde no tienen, y la culpa los está consumiendo. Creo que la culpa, el sentimiento de culpa está consumiendo a mucha gente. La culpa del sobreviviente se llama, ¿correcto? ¿Cómo vamos a manejar el tema de la culpa a las personas que estén escuchando esto, que de repente sientan que no han hecho lo suficiente o se sientan culpables por estar vivo cuando su vecino no lo está, o de tener una casa cuando su vecino no la tiene o cuando otras personas no la tienen? Hay muchas personas que se sientan, de hecho creo que nos ha pasado un poco, se sientan de repente a comer y el primer bocado en su boca dicen no puedo porque hay gente en La Guaira que se está muriendo de hambre y gente en La Guaira que ya falleció. ¿Cómo hacemos para lidiar con la culpa? Bueno, lo primero es que tenemos que entender que este es un fenómeno natural para el cual no estamos entrenados. Y en un país sísmico como Venezuela, han debido entrenarnos a todos cómo funcionar, como ocurre en Chile y en Japón. Lo segundo es que no podemos hacer nada para salvar gente en un momento en el que se está moviendo la infraestructura, y el deber ser es tratar de salvar nuestras vidas y lo que están con nosotros. No podemos ir allá, pero en un fenómeno, en un terremoto tan brutal como este, gente que pueda estar a la hora que se viene un edificio abajo, no podemos salvarlo los que están al lado de nosotros. Eso no depende de nosotros. Para eso existen organismos que están capacitados, entrenados, muy entrenados, y tienen el censo de todas las otras instituciones que
saben de salvamento, de resguardo, de cómo, y tienen la maquinaria. Lamentablemente eso se había abandonado. Pero los venezolanos demostramos dos cosas. Uno, la gran solidaridad que tú lo expresas, y eso demuestra que somos grandes de corazón. Y lo segundo, las acciones de los venezolanos en el lugar, con las manos, sin instrumentos, tratando de salvar, y algunos lograron salvar gente. Eso es maravilloso. Fue cuando llegaron las misiones de salvamento posteriormente, al inicio sin máquinas, porque se necesitan máquinas pesadas, los que empezaron a permitir que fueran más eficaces. Pero la gente hizo lo posible y lo imposible. Pero no podemos ir más allá de nuestras posibilidades. No debemos sentirnos culpables. Nos agarró desprevenidos, sin entrenamiento, un fenómeno natural. Ahora tenemos que tratar de recuperarnos y entender, por ejemplo, Bélica habló de ansiedad, de taquicardia. Hay muchos pacientes, muchas personas tienen síntomas de ansiedad. Uno es la taquicardia, que es el mecanismo que utiliza el cuerpo para prepararse para la acción de ataque o huida que yo mencioné, porque tiene que llevar sangre a los músculos, porque debe haber una acción que tiene que ser eficaz. Entonces la acción es de actividad, huir o atacar, y eso requiere grandes volúmenes de sangre. Entonces hay taquicardia. En ese momento no nos damos cuenta, pero después, cuando no hay movimiento y tenemos taquicardia, decimos, tenemos un problema de corazón. No, tienes la taquicardia porque estás en estado de alerta. También te das cuenta que te estás hiperventilando, que en aquel momento estuviste hiperventilando, pero como estabas atento al movimiento de las paredes, no te diste cuenta. Pero ahorita sí, entonces crees que tienes un problema pulmonar. Puedes tener mareos, náuseas y vómitos. Puedes tener temblor, sensación de frío o calor. Hay numerosas reacciones, síntomas que tienen que ver con la ansiedad. Son respuestas normales. Lo que hay que señalar para concluir este tema es que eso debe ir disminuyendo y desaparecer. Si permanece en el tiempo y aumenta, y si dificulta nuestro funcionamiento, debemos ir a buscar un profesional de la conducta. De la conducta, claro. Igualmente, tocando el tema de la culpa, ¿cómo abordarías en consulta a una persona que te dice me siento culpable por, quizás no en este caso no hacer más, pero por estar vivo? Qué grave eso. Sí, nos ha pasado. Bueno, ayer precisamente una gran amiga cumplía años y estaba llorando todo el día porque ella no quería celebrar su cumpleaños. Y le dije, mira, tenemos la oportunidad de estar vivos y se te otorgó un año más de vida. Sé que la celebración no la vas a exponer, no va a haber una fiesta gigante, pero vamos a celebrar el instante y la oportunidad que tenemos ahora. Vamos a reír, vamos a comer esa torta, ese postre, porque un punto muy importante que aunque esta palabra sea tan drástica, la vida continúa para muchos de los que no hemos estado afectados, y para los que están afectados igual la vida continúa. Suena un poco fuerte, continúa primeramente con un nuevo contexto. Con un nuevo contexto. Y me ubico mucho en el propósito. Yo en esos momentos le digo a las personas, ¿cuál es tu propósito? Esta jovencita es psicólogo y no quería salir tampoco porque estaba como, se sentía no preparada. Y yo le decía, mira, tú me has ayudado a redactar. Tú me has ayudado a pasar información confiable. Tú desde tu trinchera estás haciendo algo. Vamos a celebrar eso, ¿ok? Entonces es importante retomar los hábitos. No es algo de ser frívolos, pero necesitamos entrenar. Yo no he parado de entrenar porque es la única forma como drenar y tener fuerza en estos músculos para movilizarme. El leer, el conectarte con tu mascota, en ver una película que te haga reír, porque es importante, bueno, el doctor sabe más esto, que tenemos que regular los neurotransmisores que están allí en un sub y baja. Entonces es importante también la culpa como base, porque si una persona viene tal vez con este tema del síndrome del impostor o inseguridades o no se siente satisfecho en la realización personal, esto lo va a haber afectado.
tuve que también trabajar con mis colegas, excelentes mujeres con una capacidad increíble de servir en Estados Unidos, llorando, diciendo, perdí mi propósito. Es la palabra que viene. Entonces, es natural la frustración. Ayer ya se me había acabado los recursos y tú me viste recogiendo mi ropa. Yo estaba en frustración y me sentía culpable de tener tanta ropa. Entonces comencé a sacar hasta tu ropa, tú me tuviste que decir, para entonces ya es mi franela, pero eso todos vamos a transitar. Entonces recordemos el propósito y recuerden esas características de su personalidad, de sus valores, de la parte religiosa, como la inteligencia espiritual, recobrar eso. Bueno, tú no has salido, pero tú estás rezando el tiempo completo. Nos pasó en una cola, estoy pasando un donativo y la tarjeta estaba en 0. Y detrás de mí había una señora, levantó las manos y dijo, esa tarjeta va a pasar. Y ahorita, hace unos días fui otra vez a la tienda y la muchacha me dijo, ¿tú eres la muchacha del milagro de la tarjeta? Pues sí. ¿Por qué pasó? Porque pasó. Fue un evento mágico religioso. Sí, la culpa va a venir, es un proceso, pero necesitamos enfrentarla con los recursos emocionales. Céntrense en lo que ustedes son, el valor. También recordar, Samuel, yo viví culpa hace unos días, entré en llanto, y yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y recurrí a las fotos de mis amigos a los 22 años. Hicimos una fundación civil sin fines de lucro, se llamaba Conexión, íbamos a la calle. Ya 2 amigos murieron y recordé, apéguense al propósito, apeguen hasta sus ideales, a sus fortalezas. Recordé a mi amigo Luis, un año antes de morir, me dijo, si yo muero primero, él no sabía, lo operaron de corazón, tú te quedas sirviendo. Entonces comencé a retomar las fotos cuando salimos a la calle y yo dije, épale, yo he hecho lo suficiente, ya no puedo hacer más. Hoy necesito descansar y me apegué al recuerdo de esa Bélgica de los 20 años. Entonces es buscar, no sé, es buscar en quién eres, también es parte de tu identidad. Sí, yo creo que para las personas que lo perdieron todo, las personas que perdieron su vida, si pudiéramos contactarlos en este momento, si pudiéramos llamarlo por un teléfono celestial, creo que nos dijeran, vive lo que yo no puedo. Continúa viviendo y continúa disfrutando de lo que yo no puedo disfrutar. Una persona que de repente perdió su casa, quisiera estar en su casa en este momento, y creo que nosotros podemos tomar el aprendizaje, la lección de agradecer por nuestro hogar, de sentarnos un momento y decir qué agradecido estoy de estas 4 paredes, que de repente no me gusta el color que tienen y de repente a veces me quejo de la instalación eléctrica o qué sé yo, y decir estoy agradecido de tener esto. No puedo sentirme culpable de que los demás no lo tengan, pero me siento agradecido y voy a disfrutar de esto que tengo desde la conciencia y la responsabilidad de la empatía que podemos sentir por las personas que están sufriendo en este momento. Y eso creo que me parece, sino una solución, una herramienta poderosa para avanzar allí. Ahora, de cara, ya va quizás extrayéndonos un poquito más al tema global o al tema de la psiquis generalizada de los venezolanos, ¿qué podemos esperar y qué podemos ver ahora que obviamente realmente lo bueno empieza, como dicen, que es que vienen todos estos damnificados, por ejemplo, vienen a Estado de Aragua, vienen a otros estados? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos ver de esta gente? Esto creo que es muy relevante para usted, doctor Capriles, porque creo que ya tiene algo de experiencia en observar poblaciones damnificadas. ¿Qué problemas, qué soluciones, qué cosas podemos observar allí? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué cosas el Estado debe abocarse a esta gente? Además de, por supuesto, atender las necesidades materiales que ya tienen, que eso queda bastante obvio. Antes de entrar en ese tema, que es muy importante y lo voy a abordar, quería señalar que debemos recordar que nosotros, para poder ayudar a los demás, tenemos que ayudarnos. Entonces tenemos que agradecer que estamos bien y tratar de ir mejorando y retomando nuestras actividades para poder ayudar a los demás, porque si estamos incapacitados no podemos ayudar a los demás. Claro. Eso es lo primero. Y sobre lo que tú estás planteando, yo diría que hay unas enseñanzas. Nosotros estuvimos coordinando en Aragua a los damnificados de Vargas que vinieron a los cuarteles, al IRDA, al Olímpico, al Hotel Maracay, entre otros centros donde trajeron damnificados. Y una de las tareas es
ayudar a organizarlos, que ellos se organicen, no que nosotros los organicemos, para que ellos empiecen a retomar su vida. Por lo tanto, hay que crear grupos de tareas, grupos de trabajo, áreas, grupos que van a trabajar en el tema de la comida. No hay que llevarle la comida y menos dársela en la boca, sino darle las herramientas, las ollas, los platos y las vituallas, los insumos para que ellos hagan la comida, porque ahí hay gente que sabe cocinar. Organizarlo en grupos para educar a los niños, para que tengan clases ahí en el sitio donde están, porque seguramente entre los damnificados hay educadores. Hay que hacer tareas de limpieza, entonces un grupo de tareas de limpieza, hay seguridad y cualquier otra área deben estar organizadas y dirigidas por ellos. Debe evitarse el paternalismo, porque mucha gente tiene dolor, entonces quiere solucionarle y darle todo, y ese paternalismo no ayuda a que crezcan psicológica y personalmente. Eso es... Y que sanen, ¿no? Claro, precisamente, que puedan sanar. El sanar implica retomar mis actividades. Y aunque en un refugio, estoy en un refugio porque perdí la vivienda, bueno, dentro de mis actividades, en este momento que soy refugiado, yo tengo que tratar de ver cómo yo logro proveer de los insumos que necesito. Por ejemplo, seguramente ahí hay gente que sabe de deporte, entonces organizar a los muchachos para hacer equipos de béisbol, que los pongan a los niños a jugar. Si no, se hace, por ejemplo, un acuerdo con la UPEL que tiene una carrera para entrenadores y se le puede dar una bolsa de trabajo, la gobernación o la alcaldía, una bolsa de trabajo a esos estudiantes para que vayan y regularmente a todos los refugiados de ese centro lo pongan a hacer actividades físicas porque se necesita que hagan actividades físicas. Es decir, hay un sinnúmero de actividades que se pueden hacer que deben hacer ellos mismos para que puedan sanar, para que puedan crecer e ir a retomar su vida. La experiencia es que la sobreprotección exagerada produce ciudadanos incapaces para la vida y eso debemos evitarlo. Esto es una crisis y esto es importante señalar. Y la crisis puede, por muy serias que sean, pueden convertirse en oportunidades para ser mejores. Y eso es lo que debemos procurar todos, para que ellos y nosotros, que también estamos afectados, seamos mejores. Creo que eso se liga un poco al tema del propósito, ¿no? Porque sentirse útil ayuda inmediatamente al bienestar de esas personas, a salir de esa crisis. Creo que sería muy poderoso y creo que es algo que ese tema de la autogestión de los recursos que tengan disponibles y la autoorganización de las personas damnificadas, creo que es algo muy poderoso y creo que deberían adoptarlo en la medida de lo posible y nosotros como voluntarios, como ayuda, como todo, tratar de facilitar que ellos tengan esas herramientas en las manos. Así es. Y te voy a poner un ejemplo. Seguramente los que allí cocinan podrían recibir un entrenamiento como chef de algún chef conocido, de algún grupo de cocineros, que va y le dice, ok, vas a hacer la caraota, pero la vas a hacer así, lo vas a condimentar así, digamos, en alguna medida perfeccionan sus conocimientos que le van a ser útiles posteriormente. No digo que los conviertas en chef, pero en mejores personas en el área culinaria. Y así en cualquier sector de la vida, y allí deben haber, como se hicieron cuando los damnificados de Vargas, debe haber un equipo médico, debe haber un equipo de psicólogos, de educadores, los que salgan de los damnificados mejor, pero debe haber que los apoye, los oriente y los atienda para que puedan crecer y salir mejor de esta crisis gravísima en la que estamos. Perfecto, perfecto. Bueno, por otro lado, creo que también hay que discutir un poco del tema del contexto de Venezuela previo al terremoto y cómo se va sumando lo que ya veníamos arrastrando como sociedad civil de cara a esta crisis de características naturales, ¿no? ¿Cómo vemos ese panorama? ¿Qué complejidades surgen, además de las obvias, ¿no? Las obvias siendo sobre todo lo material y el estrés postraumático de los sobrevivientes?
¿Qué complejidades se suman allí? Bueno, el contexto. Nosotros estamos en un país en una crisis con una carga emocional brutal. Por algo migraron 9 millones de venezolanos por la pérdida de la calidad de vida. Para que vean un ejemplo, hace 10, 12 años, nosotros empezamos a ver, psiquiatras y psicólogos, el aumento de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Y hice un video que ahora recomiendo que se llama ¿Cómo superar el tsunami? Y ahí hago un conjunto de recomendaciones. Bueno, aquella situación era muchísimo mejor que antes del terremoto, emocionalmente hablando. Es decir, siguió creciendo la ansiedad porque tiene que ver con las condiciones de vida de las personas. Y hemos perdido condiciones de vida. Hemos perdido, según la Organización Mundial de la Salud, 3,6 años, creo que es. De promedio. De promedio en Venezuela. Wow. En los últimos 20 y pico de años. Es decir, es más, en los últimos 15 años. Eso es brutal. Bueno, y en ese contexto ocurre esto, pues. Pero esto, de nuevo, es una crisis que puede ayudar a que crezcamos psicológicamente y vayan disminuyendo los síntomas de ansiedad y los síntomas depresivos que tenga todos los venezolanos. Sí. Ahora, no todo es negro, no todo es feo, porque creo que también al venir esta crisis, creo que queda también en evidencia otro lado de la psiquis del venezolano que quizás hasta nos sorprendió, que es la cantidad de solidaridad que hemos visto, que ha sido hasta el punto tal de que en 15 minutos un centro de acopio se abarrota de tantos insumos que a veces hasta algunos se pierden. Entonces, ¿qué esperanza nos da el ver esto que estamos viendo? Yo hablo como venezolana, ¿no? Y como lo que nos caracteriza, el venezolano es solidario por esencia, hay una empatía, la parte jocosa del mismo venezolano, de convertir una tragedia. Me llamó la atención unos rescatistas que venían cantando Mi burrito sabanero, mientras que rescataban a alguien, y eso es una de las características, bueno, esto de tener un estudio sociológico, ustedes profundizar más de eso, pero yo veo que el venezolano, esa es la esencia del venezolano, y es la capacidad de reponerse en medio del dolor. Y esa conexión emocional que tiene el venezolano. Nosotros vamos en la calle y ya estamos y preguntamos cómo está tu familia, y yo no conozco esa cajera que me está atendiendo. Preguntamos bastante cómo lo vivieron. Sí, y la cajera te sonríe y te dice: todo bien, ayer viniste a recoger insumos, yo tengo unos aquí que te guardé. Entonces yo digo que esto debería aumentar el término psicológico que hemos vivido en una desesperanza aprendida. Estamos reestructurando cognitivamente y estamos alcanzando en medio del dolor la esperanza. Y la esperanza como estrategia de afrontamiento. Entonces hablábamos el tema de la fe, cada uno en su fe. Yo digo a las personas: no dejen de orar, no dejen de rezar, no dejen de encomendar el día a Dios o a la creencia que ustedes profesan, porque eso estimula esa área espiritual, por así decirlo. Entonces aquí nos dimos cuenta, y esto es muy particular. Yo a veces tenía ciertas dificultades con los motorizados, porque se ha multiplicado, ¿no? Pero ahora yo amo los motorizados. Entonces, yo vi más de 150 motorizados desplegándose por las delicias, cargando insumos. Nos consta a todos. Entonces, ese es el venezolano. Nos tenemos que refugiar en eso. Hay muchos venezolanos que, ahí yo soy un poquito fuerte, han descalificado las virtudes del venezolano. Y sí, porque obviamente hay una población y una muestra, eso es estadística, pero dentro de la población, la muestra, el control de la muestra, donde son más empáticos, más solidarios, es mayor de los que no están haciendo algo, ¿ok? Entonces debemos unirnos en eso, mantener el vínculo fraternal y el propósito. Ciertamente, creo que es bastante esperanzador esa parte, y creo que trajo bastante alegría. De hecho, en un momento fuimos a paliar escombros y alguien nos dijo: qué gusto conocerlos, porque esto me anima mucho. Un chamo joven, un chamo muy joven. Qué gusto conocerlos, verlos aquí, me emociona mucho. Y era de otro, nosotros estábamos en Andrés Bello, y él venía del Limón. Del Limón venía. Ajá. Con su palita.
Y bueno, tú recibiste comida, o sea, no faltaba. O sea, estábamos en la calle paleando arena para De gente que no de conocía. gente que no conocimos y no pasaban ni 5 minutos cuando nos ofrecían agua, nos ofrecían jugo, me ofrecieron almuerzo 2 veces y yo no, gracias. O sea, la gente se asoma, mira, ¿qué necesitan? ¿Qué falta? ¿Qué no sé? No. A mí me conmovió en el gimnasio donde voy ver a 2 entrenadores sucios de tierra paleando. Y no eran vecinos de ahí. Eso es el venezolano. Tenemos que sostenernos, tenemos que celebrarlo. Sí, eso hay que celebrarlo. Y conservarlo como sentido de pertenencia. Déjame decirte que yo me siento orgulloso de los venezolanos por esa solidaridad, que hay gente que se ha sorprendido afuera. Dicen, bueno, pero este es un mar de cosas que traen y un mar de gente. Venezolanos y no venezolanos que han sido contagiados por estos venezolanos y han llevado cosas. La dificultad, a nosotros nos han contactado, la dificultad es cómo se envían y por medio a quién se envían, porque ahí hay temores racionales. Pero ahí está la solidaridad. Pero también solidaridad es eso del entrenador, de ese muchacho del Limón que ustedes cuentan, que muestra una característica del venezolano. Como lo que estamos haciendo nosotros dos, Bélica. Nosotros, y estamos a la orden, estamos yendo a las comunidades que nos piden una charla sobre qué es lo que está pasando, qué fue lo que viven, y la gente expresa sus emociones y los ayudamos a que vayan transitando hacia la normalidad y vayan creciendo. Eso es parte de la característica del venezolano y debemos emocionarnos, más allá de las ausencias que hay. Debemos emocionarnos porque somos un país de gente hermosa, realmente. Ciertamente. Y también recordar que si bien pronto vamos a ver cómo la gente empieza a retomar la normalidad, entre comillas, la gente está empezando a trabajar, a asistir a sus trabajos, pronto creo que comienzan las clases otra vez, ¿correcto? El lunes. El lunes comienzan las clases otra vez. El que veamos el retorno de la normalidad hasta cierto punto no quiere decir que es que la ayuda se haya enfriado. Creo que hay una buena conciencia, y eso venía a partir de un miedo que todos teníamos, pero creo que hay una buena conciencia de que esto es para rato. Ahorita es que comienza lo bueno. Ya se pudo salvar a la gran mayoría de las personas que se pudieron salvar. Lamentablemente, bueno, sabemos que hubieron muchísimas pérdidas y nuestro corazón está con las familias de los fallecidos. Pero ahora que hay ciudades por reconstruir, edificios que recuperar, vidas que poner en marcha de nuevo, el hecho de que veamos que de repente hay otras personas que están retomando la normalidad, están retomando sus trabajos, no quiere decir que la ayuda va a dejar de llegar. Y también tenemos que recordarlo, ¿no? Que esto no es para ahorita, esto es para largo. Estamos hablando de un proceso de cuánto tiempo se imagina usted, doctor, que tiene ya algo de experiencia en esto. Todo depende de cómo actúen las autoridades, las figuras de autoridad. Las figuras de autoridad. En la medida en que actúen más racionalmente, que informen, que los vean en el campo, más rápido es la recuperación. Yo no tengo ningún temor de que no vayamos a recuperarnos, porque si hay autoridades empáticas que actúan y van a lograr que la población actúe. Por ejemplo, unos alcaldes hace muchos años, Caracas era un desorden en la superficie y llegaron unos alcaldes enchacados, pusieron orden y había orden en ese municipio y en el resto de Caracas no. Es decir, fue el ejemplo y la policía cumplía y hacía cumplir la norma. Eso es lo que necesitamos, autoridades que den el ejemplo. Y en Venezuela, porque ya hay una energía, ya hay una competencia, una capacidad, emocionalmente, aunque golpeado, tenemos una buena estructura de personalidad globalmente, en promedio, vamos con esas características y de paso con las riquezas que tenemos, podemos recuperarnos relativamente más pronto que otros pueblos que han tenido situaciones similares. Ciertamente, porque uno de los pronósticos que había era el de desastre total. Había gente que estaba hablando de que esto se iba a poner como Haití, que se iba a poner como Angola, que se iba a poner como no sé qué. Y bueno, esa predicción extremadamente fatalista quedó por debajo del subsuelo. Creo que quedó demostrado bastante el civismo
de nuestra población, la solidaridad de nuestra población, de los que están afuera, nuevamente vuelvo y repito, que se sienten muy mal de no poder ayudar más. Créanme que están haciendo bastante, continúen ayudándonos porque esto es para rato. ¿Alguna otra cosa que desean agregar? Quiero resaltar, perdón doctor, algo muy importante que me conmovió, me animó, pacientes del extranjero que no son venezolanos, que ya también terminaron sus terapias, no han parado de escribir, de hacer su aporte, de decir estoy aquí. Dentro de esos, en las redes sociales, una chica de Puerto Rico, trabajadora social, estudiante de psicología, me escribió: estoy a su orden, estoy organizando donativos, pero dígame qué hacer. Agradecer, esa chica todos los días está comprometida a redactar los manuales para ayudar. Sí, es una imagen muy buena que vamos a compartir pronto. Mis pacientes de Ecuador son ecuatorianos, decía: estamos contigo, no nos atiendas esta semana, te queremos lúcida, te queremos bien. Y ayer recibí a las 11 de la noche un donativo de una paciente que atendí hace un año y me decía: Bélgica, esto es para el pueblo venezolano, esto es representación de Colombia. Y decía, yo el dinero iba a llegar para el 6, pero el dinero llegó antes. Y él decía, es un propósito para todos esos pacientes del extranjero que no tienen nuestra sangre venezolana, pero tienen el corazón aquí. Gracias, cada aporte cuenta. Y me hace entender, Samuel, cuando los atendí en aquellas oportunidades, la calidad de persona, porque al doctor le debe pasar lo mismo, que uno dice, uno ve paciente y dice, wow, qué calidad de persona, yo quisiera tener un amigo así, pero uno se mantiene en la ética. Gracias a esos pacientes que han estado, y gracias a los pacientes venezolanos que también están allí, y a mis colegas psicólogos. Ellos lloraban y yo decía, bueno, yo estoy en representación de ustedes. En la carrera, cuando me formé, los mejores estudiantes eran mis compañeros, y aquí estoy en representación de ustedes, y gracias porque el conocimiento que tal vez me dan, me envían informes, todas esas cosas son parte de esto, y todos estamos sumando. Yo quería señalar algo que se nos quedó en el tintero, que tiene que ver, que tú dijiste que tenemos emociones, una montaña rusa de emociones, y mucho tiene que ver, y eso es verdad y eso es normal, pero mucho más comprensible si estamos pegados en las redes, donde vemos noticias que nos alegran, la señora mayor de edad que pidió una Coca-Cola, la sonrisa de la niña, es que nos emocionó, pero también las denuncias que hay que nos da rabia, o la aparición que hayan encontrado unos cadáveres que estaban esperando que estuvieran vivos y no lo estaban, y entonces eso nos entristece. Eso es normal, pero debemos administrar las redes. Debemos tener cuidado, no debemos estar pegados permanentemente. Se recomienda media hora y parar 2 horas o 3 horas. No estar permanentemente en la red, y además entender que parte de lo que allí se publica no es verdad. Hay que acudir a las páginas y a las instituciones serias que pueden decir qué cosa es lo que está ocurriendo o no. Yo vi uno que decía que se estaba acumulando energía y que venía un terremoto más grande. Tsunami. Sí, entonces dije, no, pero no es verdad. Y eso no debería estar, pero eso es parte de la realidad. Esa es parte del problema, sí. Administrar mejor las redes y hagan lo que está a su alcance. No pueden ir más allá de lo que está a su alcance. Ni desgastarse tampoco frente a la crisis. Exactamente, porque terminamos de ser una carga más bien para los demás. Si ustedes hacen lo correcto y se incorporan a la vida, retoman el horario para dormir, no dejan entrar los problemas al cuarto a la hora de dormir, no ven las redes, ni la televisión, ni la computadora 1 hora antes de acostarse a dormir, que debe ser rutinario a una hora determinada. Ustedes van a retomar la vida y vamos a construir una Venezuela en la que nos vamos a ver las caras ya no tan sombrías, sino de alegres, viendo el futuro brillante que tenemos los venezolanos. Y no lo digo como un discurso para mejorar, sino que yo estoy convencido que viene un futuro mucho más luminoso
al margen de la naturaleza y de lo que ha ocurrido. Sí, ciertamente. Hay una herramienta que sí quisiera que la mencionáramos ahorita, una herramienta para el manejo del estrés y el manejo de la ansiedad, que usted se la recomendó a mi esposa y mi esposa se la recomienda a todos los pacientes, y de hecho es parte de la imagen que vamos a publicar pronto. ¿Cuál es esa herramienta, doctor? Hay que relajarse, hay que tratar, hay dos cosas que hay que hacer: domar el cerebro y evitar las ideas catastróficas, sustituirlas intencionalmente. Uno tiene que tener propósito, porque el cerebro te va a poner ideas catastróficas y tú sabes que no es verdad que viene un terremoto mayor. Y entonces imponerle ideas asertivas acompañándolas de una conducta adecuada. Si yo tengo miedo a montarme en el ascensor y el ascensor está funcionando, está bien, y ya permitieron el funcionamiento del ascensor, pues me monto al ascensor, no debo evitarlo. Conductas consonas con ideas asertivas, adecuadas, positivas. No es que estamos en Disneylandia, no, ideas adecuadas, que son aplicables. Eso es lo primero. Lo segundo es aprender a relajarnos. Hay una técnica, digamos, sencilla, que podemos tomar aire profundo y dejarlo salir lentamente, sintiendo cómo se van relajando los músculos del cuerpo, del tórax primero y luego del cuerpo, lentamente, dejando salir el aire lentamente. Pero lo ideal es aprender la técnica de Jacobson de relajación muscular, que se aprende después de varias semanas de estar entrenando. Lo vamos a dejar el link en la descripción, por cierto. Donde hacemos contracciones y relajación de segmentos musculares, y al final del ejercicio debemos quedar relajados, tranquilos. Eso no significa que dominamos la herramienta. Lo debemos practicar todos los días, y además esa sensación que tenemos al final del ejercicio debemos replicarla, tratar de replicarla. Al principio no va a entrar, durante numerosas veces en el día, y va a llegar un momento en que va a aparecer, porque al principio no entra, y va a llegar a aparecer levemente, y si uno sigue moderadamente y uno sigue, y va a relajarse rápida y profundamente. Y ya cuando uno se relaja rápida y profundamente, domina la relajación, la técnica, la relajación de Jacobson se llama, y ya no necesitas ningún tranquilizante. Lo tienes en el cuerpo. Esto lo está diciendo un psiquiatra. Que aprendí la técnica en el posgrado de psiquiatría. Y nosotros recomendamos tenemos unos enlaces de la Escuela de Psicología de la UCB. Eso se usa en psicología y en psiquiatría en trastorno de ansiedad, y ayuda a que yo controle mi ansiedad. Si además controlo las ideas y domo mi cerebro, la ansiedad va a ser hechos del pasado. Ciertamente. Y Bélica lo estaba aplicando en terapias con pacientes. Y conmigo misma. Y con, que me sí, señor. Sí. Sí. Sí, no dentro y fuera del contexto del terremoto lo hemos estado aplicando. Bueno, creo que ya alguna otra idea por compartir, alguna otra acotación que hacer. Bueno, yo diría para terminar que los venezolanos estamos haciéndolo bien. Hay algunos que no lo están haciendo bien, pero bueno, esa es su responsabilidad, ese es su problema. Los venezolanos lo estamos haciendo bien, y tenemos la solidaridad de los países hermanos del mundo. Sí, mucha gente. Impresionante. Los rescatistas han hecho un trabajo espectacular. Extraordinario, de verdad, y debemos agradecerlo. Eso es un motivo de alegría, de satisfacción, y vamos en camino de producir un cambio, y ese cambio nos va a llevar a tener un país en el que van a regresar nuestros hermanos que están afuera, y vamos a abrazarnos, y va a ser un país de progreso, de bienestar, sin ninguna duda. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Sus contactos en las redes están en la descripción del video y en pantalla también. De verdad que agradecidísimo por su sabiduría, por su conocimiento y por su compañía el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, y gracias también de nuevo, y para finalizar, gracias a todos los rescatistas, los voluntarios, equipo de bomberos, todas las personas que se han sumado con sus manos, con una harina pan, con una pala, todas las personas que se han estado solidarizando con sus vecinos, con sus amigos, con gente completamente desconocida. Todos los que se han estado sumando al esfuerzo de recuperar a este país. De verdad que estamos orgullosísimos de ser venezolanos hoy más que nunca.